Tiramos con el frente a frente esta mañana, licenciada Migdonia Ayestas, del Observatorio de la Violencia de la Máxima Casa de Estudios. ¿Ustedes cómo observan desde ahí lo que está pasando en el sistema penitenciario nacional y lo que ha dicho el general Oseguera? No tenemos cárceles de máxima seguridad en Honduras. Entonces es un mal concepto. Permítame. En comparación a otros países. Entonces estamos mal empleando la terminología de cárceles de máxima seguridad. Solo lo que tenemos en Támara. Sí, que los máximos de seguridad lo dan los protocolos que rigen las mismas. Pues si usted analiza el protocolo de las cárceles, no son de máxima, pues es una realidad. Eso fue lo que nos vendieron. Exactamente. Eso fue. Permítame, coronel, eso fue lo que nos vendieron. Que iniciaron con módulos de máxima, pero la misma presión de estos organismos de derechos humanos, los jueces, entonces evitaron. Entonces esa gente que estaba en módulos de máxima, hoy están en una situación de seguridad de mínima y media. Esa es la realidad. El problema de las cárceles es un problema reiterado en Honduras. Hay que ver para qué fueron concebidas y cómo el Estado puede establecer quiénes son los que van ahí. En promedio, el 53% de la población penitenciaria no está procesada y eso se vuelve un problema porque entonces a quienes estamos ahí son inocentes mientras no se les demuestre lo contrario. La estructura del Estado ha hecho que estas cárceles sean vistos como los despojos humanos, como lo que la gente no quiere y realmente los privados de libertad tienen derechos. Cuando tenemos cárceles hacinadas, mal alimentación, sin agua, o sea, todos los problemas de hacinamiento que se pueden establecer, ahí también estamos violando los derechos humanos de estas personas que no estamos en la Edad Media para decir que esto es el despojo o que estos son los leprosos y por lo tanto no hay que acercarse y no hay que tratarlo. ¿Cuál es el fin de las cárceles? Y ahí se vuelve un problema. Es la rehabilitación y la reinserción social. Si les negamos que ellos vean a sus familias, porque tampoco ven un psicólogo, entonces la única medida es esa de que tengan contacto con sus familias. Si les negamos que tengan derecho a que se les asista cuando están enfermos, eso se vuelve un problema. Y no estoy diciendo de los militares ahora, estoy hablando desde siempre. Desde la administración. Desde todas las administraciones. Que en este momento los tengan los militares ya es un tema de, ¿y ahora quién voy a acudir si se les quita las cárceles a los militares? Es decir, el Instituto Nacional Penitenciario está preparado para administrar y ver a la persona humana que está privada de libertad, porque hay un tema importante aquí. Se les priva del derecho a la libertad de movimiento, de que no salgan de ahí. Pero el Estado tiene el compromiso y ahí los protocolos. Yo trabajé con el CPTRT en muchos años para intentar que se hiciera que el Estado trabajara con la convención y se adhiriera a la convención. Y por lo tanto, aprendí a ver que son personas las que están ahí y a cualquiera le puede pasar, ¿no? Y puede estar en esa situación, pero el trato digno, el trato humano de los privados de libertad es importante, pero cuando reiteradamente el Estado viola esas condiciones necesarias que las cárceles deben tener, entonces ahí se vuelve todo un problema porque la calidad de vida es precaria y sabemos que hay una sobrepoblación en los centros de privación de libertad. Y ese también es un problema. El problema también de lo que nosotros observamos como Observatorio de la Violencia es también la violencia que se da en las cárceles. No solo es que individualmente van perdiendo la vida 1, 2, 3, es las personas que van muriendo en las cárceles, las van matando o asesinando. Mire, hemos tenido hechos impactantes en el país. En el 2003, 68 privados de libertad perdieron la vida en El Porvenir, en La Ceiba. En San Pedro Sula, 107 privados de libertad en el 2004. En Comayagua, el 14 de febrero del 2012, 361 privados de libertad perdieron la vida. Me dicen que es accidente, ¿verdad? Eso también hay que investigarlo correctamente todavía y no sé si está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la tolva, ¿por qué las cárceles se vuelven ese llamado de atención, como lo de ustedes? En el 2019,
Tela Atlántida, un pueblo lindo, donde la gente vive, tiene una convivencia, todos se conocen, igual que el Moroselí. Una cárcel ahí les aumenta la tasa de homicidios y les hace parecer un municipio violento, cuando es un espacio reducido donde hay muchas muertes violentas. Si vemos ese gráfico que hemos preparado como Observatorio de la Violencia, le decimos que el problema de las muertes violentas es reiterado. Cada año hay muchas muertes violentas. El pico más alto estuvo en el 2019 con 65 privados de libertad. ¿Quién aportó más muertes violentas ahí? La Tolva, el Porvenir, Tela y Támara, que son las cárceles que se nos vendió la idea de máxima seguridad, es decir, hay que ver el presupuesto que se utilizó para esas cárceles y si se nos dijo que eran de máxima seguridad es porque tienen toda la infraestructura que en los países del primer mundo hay. Obviamente hay que ver cómo concebimos los privados de libertad, ¿verdad? Yo estuve, por ejemplo, estudié prevención de violencia en Suecia y nos llevaban a conocer las cárceles para jóvenes. Y obviamente era casi un castillo viviendo esos jóvenes con toda la estructura, con $2 millones para 5 jóvenes, que los que estaban buscando era resocializarlos, reinsertarlos a la sociedad. Pero la pregunta es, ¿se cumplen esas funciones en este momento en las cárceles de Honduras? ¿Están las personas indicadas en las cárceles para que se pueda desarrollar ese hecho de que haya una reeducación, rehabilitación y reinserción? En la estructura de la seguridad ciudadana solo se controla y disuade, pero no se previene. Y cuando se controla y disuade significa capturas y a la cárcel. Y el problema de las cárceles es que se mandan ahí, y ya decía yo, hay un gran porcentaje de estos privados de libertad que tienen que demostrarles que son culpables, y ahí es donde tenemos un problema precisamente porque se vuelve en las cárceles un autogobierno, un gobierno donde no es la autoridad del Estado, sino los privados de libertad que quieren controlar esas cárceles. Y ahí es donde es necesario poder analizar también quiénes son los privados de libertad, qué perfil tienen, dónde deben estar, y las sentencias de los jueces tienen que ser importantes. O sea, si tenemos a la MS y a la 18 en una misma cárcel, es natural que en un momento determinado se van a enfrentar y se van a matar, porque son enemigos fuera de las cárceles, como también dentro de ellas. Y ese perfil, esas condiciones deben establecerse en esas cárceles de máxima, como se nos vendió precisamente, y la estructura nos dijeron que era la de primer mundo, para poder definirlas en este momento. Por eso es que es un problema estructural, desde cómo vemos a los privados de libertad, porque así como los vemos, así los vamos a tratar. Y bueno, en esas 25 cárceles que hay, más las 3 que están en los batallones, significa que tenemos exclusiones, ¿no? Los batallones van los mejores o los más ladrones o los, no sé, y en las otras van los más pobres. Y eso se vuelve un problema porque ¿de quién estamos hablando? Por ejemplo, en estos 232 muertes violentas, 8 van este año, o sea que son 240. Pero vea, hay 6 cárceles en diferentes departamentos donde no ha ocurrido del 2010 al 2020 ninguna muerte violenta. Entonces hay que estudiar qué es lo que pasa ahí. ¿Por qué en esas cárceles, por ejemplo, la de Gracias a Dios, la de Colón, la de Ocotepeque, la de Intibucá, la de Islas de la Bahía y La Paz, no ha habido ni una muerte violenta? No, está clara la respuesta, licenciada, porque no hay miembros de maras y pandillas. Ustedes mismos nos están dando la razón, porque no tenemos que confundirnos. El hecho de ayer no es un acto de violación de derechos humanos de parte nuestra hacia los privados de libertad, es una reyerta que es común, tanto afuera como adentro. Entonces, ustedes mismos nos están diciendo que esa gente debe tener otras condiciones de seguridad, que deben de estar en módulos de máxima. Entonces, el día de mañana que se logre, ustedes mismos van a estar con la presión, ¿no? Que les estamos violando los derechos humanos porque están en celdas donde permanecen todo el día. Ahí deben de pertenecer, porque
la categorización de esos reos es de máxima peligrosidad. Se les da comunicación, el 90% de esas comunicaciones es para cometer delitos, está comprobado técnicamente. ¿Dónde deben de estar estos miembros de esta estructura criminal? En módulos de máxima seguridad. Entonces debemos de ser consecuentes, pues, porque al final nosotros lo que buscamos es salvarle la vida, tanto afuera como adentro. Parte de los esfuerzos de nosotros están enfocados en eso. Entonces, no confundamos que el hecho de ayer es un hecho de violación de derechos humanos porque no lo cometimos nosotros. Nosotros evitamos que las muertes ayer fueran en un número que ahorita fuera exagerado si no se hubiera retomado el control de inmediato. ¿Quién metió esas armas? ¿Quién metió esa granada? La misma MS, porque anteriormente estaban en ese módulo, pero como se hizo un intercambio, entonces los pandilleros, los otros, como son enemigos a muerte, encontraron esas armas y las utilizaron contra ellos. Discúlpeme, pero porque cuando usted se refiere a la MS, se refiere a mí. Yo no pertenezco a ninguna estructura criminal. Usted le hace así y me menciona a mí. Mire, con esas declaraciones que usted dio, créame que yo me siento ya que mi vida corre peligro y la de mi hijo, porque son fuertes. Realmente me siento indignada, porque uno antes de hacer una acusación debe primero investigar bien a una persona. Y ustedes debiesen de haberme investigado a mí primero, antes de vertir esa declaración ante todas las personas que nos están viendo. Yo lo que digo que debemos de ser realmente objetivos. Yo nunca dije que ustedes ayer habían hecho una violación a los derechos humanos, porque dije que las reyertas se daban por inconformidades de los privados de libertad. No es por eso, es por la rivalidad histórica de ellos. Mire, licenciado, pueblo hondureño, cuando nosotros hablamos de una cárcel de máxima seguridad, puede ser simplemente una covacha, pero todos los procedimientos que habrá de cumplir ese reo ahí, ese privado de libertad, como normalmente quieren que les llamemos ahora, todo ese sinnúmero de cosas que no va a tener una visita porque asesinó no a una persona, asesinó a un montón de personas, ordenó un montón de asesinatos. Hay tipos que asesinaron jueces y fiscales, pero ya se nos olvidó. Me mataron un policía militar hace menos de 2 meses. Ni siquiera fue un medio de comunicación. Uno siquiera. Yo fui personalmente con el comandante del batallón de ese muchacho. Uno siquiera. No le dedicaron ni un minuto a la muerte de mi policía militar en Támara, y lo mataron adentro. Lo mató otro privado de libertad con una llave, y mi policía militar le llevaba la comida y me lo mató. ¿Dónde está?